¿Cómo vencer, cómo aplicar los evangelios a nuestra vida? Es el título que voy a desarrollar hoy. Y una de de las mejores maneras que lo podemos hacer es haciendo buen uso de la palabra de Dios, porque recordamos que Satanás nombró también la palabra de Dios, pero la nombró de mala manera, ¿no? Usó un mal uso de la palabra. Ahí me enseña a mí que no debemos de hacer un mal uso de la palabra de Dios. En la bienaventuranza también aprendemos de que debemos ser humildes, a ser pacíficos y que por hacer las cosas bien hechas, por decirlo de alguna manera, vamos a ser perseguidos, ¿no? Pero aún así vamos a ser felices porque estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿eh? Me enseña la palabra de Dios que debemos de ser luz del mundo para alumbrar a otros, haciendo buenas obras y así glorificamos a Dios, ¿no? No debemos de escondernos. Me enseña de que el pecado no es solo el acto en sí, sino también el pensamiento en el corazón. Matar es un acto físico, pero sentir odio por una persona sería un acto en el corazón, ¿no? El adulterio puede ser físicamente, pero también Cristo dijo, si pensáis en esa persona, también estáis cometiendo adulterio en vuestro corazón, ¿no? Estas dos maneras tenemos que tenerlo en cuenta. Que debemos de amar a amar incluso a los enemigos, porque amar a los que nos aman nos enseña la palabra de Dios que eso no tiene mérito, ¿no? No tiene galardón. Que debemos de dar limosna, mejor dicho, que no tenemos que dar limosna ni hacer oraciones con el único objetivo de ser visto, para ser visto, ¿no? Para los primeros lugares, ¿no? Eso no está bien hecho. De que hay que hacer los tesoros en el cielo se consiguen con buenas obras, buenas acciones hacia los demás, no en acumular riquezas. No podemos servir a dos amos, dice la palabra de Dios, o servimos a Dios completamente o solo nos dedicamos a más y a almacenar más. ¿eh? De que no hay que tener demasiada ansiedad ni demasiada preocupación, sino que debemos depositar toda nuestra confianza, todo nuestro corazón al Señor, ¿no? Que Él cuida de nosotros, dice su palabra, ¿no? Debemos confiar en eso, ¿no? Y antes de mirar también me enseña de que antes de mirar la piguita que tiene una persona, tengo que ver si yo tengo una viga, ¿no? Algo más importante que esa persona. Eso nos enseña también. La regla de oro también, ¿no? Lo que nosotros queremos que nos hagan a nosotros, refiriéndose al bien o al mal, también nosotros debemos de hacerlo, ¿no? Porque esto a veces incluso lo llevan mal hecho. Que la puerta a Cristo dice que es estrecha, que es angosta, que es dificultosa, ¿no? Sin embargo, el Señor dice que solo es a través de esa puerta en la que puede lograr alcanzarlo a Él, llevar a la vida eterna, ¿no? No es como va toda la multitud que hace lo que quieren cuando quieren y de la manera que quieren. No, si estamos sujetos a Cristo, haremos de la manera correcta, aunque quizás no sea tan espacioso el camino ni tan libertino, por decirlo de alguna manera. Que el buen cristiano, dice la palabra de Dios, tiene que ser como el buen árbol o el buen terreno, también dice la palabra de Dios, que dice que solo por el fruto que ahí das, muestras que eres cristiano, ¿no? Y eso es lo que el Señor quiere. Que hay que construir sobre la roca de salvación, no sobre arena, para cuando vienen estas cosas que están viniendo, pues podemos estar arraigados en lo que Dios quiere, ¿no? En los fundamentos de la palabra de Dios. Jesús calmó, de hecho, la tempestad, ¿no? Los apóstoles tenían miedo, ¿no? Y ahí eso me enseña a mí que se puede desarrollar mala fe, porque ellos tenían fe, pero la tenían escasa. Se puede desarrollar mala fe y eso es bonito, es bello. Y se puede crecer así espiritualmente y físicamente, como se crece uno, ¿no? Y que otra vez nos dice que en primer lugar hay que poner siempre a Dios. Está bien amar al prójimo como a ti mismo, pero sobre todo a Dios. No siempre el primer lugar tiene que ser Él. El Señor tiene en cuenta incluso si damos de beber a una persona, que todas las obras que hagamos no van a ser en vano, y que me gusta que el Señor dice que lo importante
no son los sabios, sino los humildes, ¿no? Y los niños, en cuanto a Él, ¿no? Que esto no es cuestión de... que tiene que ser la sabiduría de Dios, ¿no? Y que Él da descanso al que está trabajado, al que está cargado, al que lleva mucha fatiga, ¿no? Muchas preocupaciones. Cuando uno deposita todo en Él, pues entonces Él lleva la carga, ¿no? Y que me llama la atención que 2 veces, ¿no? En día de reposo el Señor cura, ¿eh? Una vez a un señor que tenía la mano seca y otra vez a una señora, porque estaba encorvada y tenía una enfermedad, ¿no? Es decir, que puso el amor por encima de la ley. ¿Por qué? Porque la ley, dice la palabra de Dios, que ninguno la llegamos a cumplir, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Es muy importante, siempre poner el amor por encima, ¿eh? La palabra del sembrador, debemos de dar buena tierra, buen fruto, si somos buena tierra, ¿eh? Y lo que contamina no es lo que uno come, ¿no? Dice la palabra de Dios, sino lo que uno habla, ¿no? Por su boca, ¿no? No puede ser así de esa manera, no lo que uno come, ¿no? Hay muchos que enseñan doctrinas como mandamientos de hombres, entonces nos tenemos que asegurar de que eso lo pone la palabra de Dios, si no nos podíamos enfriar. Y en cuanto al mayor, le pregunta al Señor, ¿quién debe ser mayor? Pues el más humilde, ¿no? El que da su cargo, su posición en sacrificio a otro, ¿no? Eso no está muy visto, pero eso deberíamos de hacerlo. Perdonar hasta 70 veces 7, es decir, perdonar sin medida, ¿no? Porque quisiéramos que nos perdonaran a nosotros, ¿no? Y el pecado en sí no es ser rico, ¿no? Sino usar la riqueza de forma solidaria, ¿no? Y en muchas cosas, en muchas ocasiones el Señor dice que en los últimos días iba a pasar estas cosas, ¿no? En la palabra de los denarios todos reciben lo mismo y ahí también hay envidias, pero su soberanía dice, me da igual que lleve 40 años como cristiano que un solo día. Para mí es todo mío y yo voy a pagar lo mismo, y lo mismo, el mismo sueldo es la misma salvación, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? De que si yo soy líder, que si yo soy esto, que si yo soy más o yo soy menos, si para todos es lo mismo. Me recuerda como que van corriendo a poner la sombrilla, los primeros puestos, los primeros lugares ahí en la playa, ¿no? Si todo es playa, tenemos el mismo beneficio, todos podemos bañarnos, pero ¿quién ser los primeros en todo? Y eso tenemos que tener cuidado. Debemos de servir, y todo lo que pidiéramos creyendo, lo vamos a recibir. Y tenemos que tener en cuenta a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, hay que pagar los tributos, esto está muy bien. Me gusta el gran mandamiento del que proviene toda la ley, incluso la de los profetas, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo o a ti mismo. Este es el gran mandamiento. Ahora os diré luego más adelante el segundo. Jesús acusa, me llama la atención, ¿a quién? A los fariseos, por ser hipócritas, porque dicen y no hacen, ¿no? Y para ser vistos también, ¿no? Otra vez, ¿no? Inciden en ellos. Y tenemos que tener en cuenta que esto en los últimos días, en los últimos tiempos, falsos profetas, guerra, pestes, hambre, terremotos, persecución y burla, esto estamos sufriendo, ¿no? Porque estamos en los últimos días, tenemos que tenerlo en mente eso. Pero el que persevere hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Cuando el Señor juzgue, dirá, vosotros lo que pudisteis hacer, esto hicisteis. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed. Esto por cada persona que lo podamos hacer es honra y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Visitar a los enfermos, todo esto es lo que el Señor nos va a pedir, no lo que hagamos en la iglesia, sino lo que hemos hecho fuera. Por eso dijo, vayan, ¿no? No dijeron, vengan a las iglesias, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Todos podemos pecar, el apóstol Pedro, ¿no? Pecó, ¿no? Pero por debilidad, pero el tema es, fue con arrepentimiento sincero al Señor y el Señor dijo, vale, ya está, perdonado, ya está. Eso me enseña a mí de no creerme más de lo que yo soy, ¿no? Que todos podemos caer, ¿no? Y la gran comisión, ¿cuál es la comisión, no? La que he comentado, ¿no? Ir y hacer discípulos, no esperar a que vengan, ¿no? A la iglesia, a veces tenemos que ir, deberíamos de ir nosotros. La parábola del buen samaritano me encanta, ¿no? Descendía de Jerusalén a Jericó, pasó un sacerdote, el que sabía tanto de la palabra de Dios, y pasó de largo. Luego pasó un levita
Se acercó un poco, pero también pasó de largo, ¿no? Y el último, el buen samaritano, ese sí, lo curó, y encima dio un dinero para que lo siguieran socorriendo a esta persona. ¿Eh? Mm, Dio 2 denarios, es decir, cumplió y dio su dinero. ¿Eh? La palabra del hijo pródigo, que cuando vino a él arrepentido, entonces lo acogió su hermano, sintió envidia. No tengas envidia cuando esto pase. No es que este no lleva tantos años y ahora viene y le va a dar lo mismo. Pues sí, por lo mismo. La parábola de los 10 leprosos, solo uno volvió a él y preguntó, ¿y los otros 9? Que no dicen ni gracias, tú vienes a darme las gracias. Tenemos que tener cuidado de eso, debemos ser agradecidos. No debemos de orar como el fariseo, orgullosos, sino como el publicano, humilde. Orar con el corazón. Saqueo era rico y defraudó, pero luego dio 4 veces más. Dice, hay una prueba de que siendo rico sí que puede ser aceptado por Dios. Dimas, que era el que estaba al lado del Señor en la cruz, pero al principio incluso junto con todos los demás le decían, sálvate a ti mismo, todas estas cosas, se metían con Cristo, pero luego que se arrepintió y ejerció fe en Él. No necesitamos más para ir para eso, sino arrepentimiento, ¿no? Como el malhechor. Y entonces la verdad nos hará libres de que del pecado. Jesús lava los pies a los apóstoles, dio ejemplo de humildad y servicio. Y el nuevo mandamiento dice, porque el otro era gran mandamiento, pero este es el nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Incluso Él dio toda la vida, su vida, por cada uno de nosotros. Y a veces esto es impactante, ¿no? Porque a lo mejor un servidor no lo lograría, pero debemos de esforzarnos en cuanto a eso. Jesús dice que ha vencido a la muerte, y si estamos con Él, la venceremos en el sentido de que tendremos la perspectiva de que cuando estemos en su presencia ya no habrá muerte, no habrá aflicción, todo esto será como pasajero. Tenemos que tener fe, no como la incredulidad de Jonás. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tengamos fe, andemos por fe y no por vista, ¿no? Nadie puede ver o tocar o medir los pensamientos, pero están ahí. El viento, están ahí. Los sentimientos de una persona a otra no se pueden ver, pero están ahí. No dudamos, ¿por qué vamos a dudar de Dios, no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él debe ser nuestro único camino, nuestra única verdad y nuestra única vida. Que así sea, ¿no? Bienaventurados los que oyen esto, ¿no? Que oyen la palabra de Dios y obedecen al Señor. Que seamos todos bienaventurados en hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros.